Muy bien, chicos. Buenas noches con todos. ¿Cómo están? Buenas noches, Espero que tengan profesor. un... Hola, ¿cómo estás? Que estén teniendo un buen inicio de semana todos. Vaya lunes, sí que los lunes son pesaditos. Seguramente ustedes también lo confirmarán. Es de esos días en los que ya solo esperas que acabe el día. Pero en mi caso, todavía tengo esta motivación de cerrar el día bien con nuestro curso de Administrativo 2, escuchándolos a ustedes, conversando sobre los temas que hoy nos tocan discutir. Ya chicos, muy bien. Entonces espero que hayan tenido un buen fin de semana y que tengan todas las energías para estos 2 días de clase que nos tocan ahora. Bueno, en este caso sí, son 2 días, es una semana corta, pero nuestro curso de ADMI 2 no se ha afectado, lunes y miércoles con normalidad. Bien, chicos, entonces mientras ustedes ya saben que los primeros minutos de clase los usamos para refrescar algunos conceptos de clase anterior y además para introducir algunas cuestiones, algunas dudas, algunas inquietudes que ustedes puedan tener, ya sea de lo que hayan visto en las noticias del día, que pueda tener relación con derecho administrativo, con derecho constitucional, con derecho público, temas de alcance de derecho público, temas de importancia nacional, ya sean relacionados al ejecutivo, al legislativo, al judicial. Bien se pueden comentar aquí. Este es un espacio de total confianza y apertura para discutir cualquier tema académico. Bien, chicos, mientras ustedes van eh, dándole vueltas al asunto para poder participar, comentarles que ya tenemos fechas definidas, si es que alguno se fijó en el Canvas, hemos actualizado ese rubro del Canvas para ya darles fechas definitivas de lo que se viene, expo grupales, prácticas calificadas y la expo final. Si alguno todavía no se ha enterado, vamos a publicarlo ahora mismo en pantalla. Denme un segundo. Muy bien. Muy bien, señores. Entonces, tenemos fechas. Entonces, señores, hay que prepararse porque el próximo miércoles 8 de abril, regresando de sus feriados, ahí debe estar viéndose la pantalla. El próximo miércoles 8 de abril, regresando de los feriados, tenemos la primera exposición grupal. Luego, la siguiente semana, que es la del 13 de abril, lunes 13 de abril, tenemos nuestra primera práctica calificada. Entonces, con suficiente tiempo, si esta semana vamos a subir la tarea en la que va a consistir la Expo Grupal uno. Para eso nos va a servir la clase de hoy y la del miércoles. Ya chicos, y ahí está Expo Grupal 2 el 29 de abril, práctica calificada 2 lunes 4 de mayo, Expo Grupal 3 20 de mayo, PC 3 27 de mayo, Expo 4 22 de junio, PC 4 24 de junio, y la prueba final, que es un examen grupal de tipo oral, la vamos a tener en 2 días, porque ustedes imaginarán que siendo, creo que somos 50 y pico personas,
no va a alcanzar en una sola sesión para evaluarlos a todos. Entonces, como queremos tener un análisis, una evaluación seria, vamos a tener dos fechas, el 1 y el 6 de julio, para evaluarlos. ¿Ya? Luego hasta el 7 de julio, y Roxana, dame un segundo, ahorita te doy la palabra. Ustedes van a tener para subir la PPT, porque en el final ustedes lo que van a presentar es una PPT, es una presentación de PowerPoint o si no una presentación de Canvas, como ustedes lo deseen, pero una presentación al fin y al cabo, ya en la que explican el caso, ¿no? Porque ya saben que la expo final va a ser sobre un caso hipotético que se les va a dar en materia de derecho sancionador, de procedimiento administrativo sancionador. ¿Ya? Y esa PPT la van a subir y con eso, máximo hasta el 7 de julio, ya luego yo les voy a poner su nota. Roxana, Profesor, una consulta. ¿El examen oral, la prueba final, es grupal o es individual? Disculpe. es grupal, Roxana. De hecho, ya deberían haberle pasado la lista de sus grupos a Luciana. Ya Luciana me enviará la lista de los grupos para configurarla en el Canvas. Es grupal. Muy bien. ¿Dudas adicionales? Todo claro, entonces, de este cronograma. Perfecto. Muy bien, entonces vamos a la segunda parte de la sesión, mientras varios todavía se siguen incorporando. Entonces, señores, ¿dónde lo dejamos la clase del miércoles anterior? ¿Qué estuvimos viendo? ¿Con qué se quedaron? ¿Cuáles fueron los conceptos, los aprendizajes obtenidos por participación permanente en clase? ¿Quién desea participar? Berta Valdivieso. Sí, profesor, buenas noches. Y respecto a la clase anterior, no sé, se comentó en la primera parte sobre cuáles son los cuatro productos no de clásicos de la administración pública, ¿no? Este derecho administrativo, ¿no? Que es el acto administrativo, el reglamento, el contrato y la actividad material, ¿no? Y después no se realizó, bueno, dinámicas, ¿no? Para poder verlo, ¿no? Y verlo en una aplicación práctica, ¿no? Por ejemplo, en el acto administrativo hicieron grupos y bueno, en el acto administrativo, bueno, creo que se mencionó, uno de los primeros grupos mencionaron sobre la inflexión, ¿no? A los congresistas, ¿no? Que las papeletas consisten en sí, ¿no? En un acto administrativo sancionador, ¿no? Que ya que deriva, ¿no? De la potestad sancionadora de la administración pública, ¿no? Frente al incumplimiento, ¿no? De normas de tránsito. Bueno, también quiero destacar también, ¿no? En mi grupo trabajamos sobre el reglamento y no, se mencionó el reglamento de procedimiento administrativo sancionador, ¿no? Por responsabilidad administrativa funcional, que este está aprobado por la Contraloría General de la República y mediante, ¿no? Y que esto es una norma, ¿no? Que establece cómo el Estado se encarga de investigar y sancionar a los funcionarios y servidores públicos, ¿no? Cuando ellos cometen, por ejemplo, faltas en el ejercicio de sus funciones. Eso sería todo, profesor. Perfecto, Berta, muy bien, muchas gracias por recordarnos lo que tu grupo también tuvo a bien exponer, te tocó el reglamento y muy bien nos pusieron el reglamento de tema sancionador de la Contraloría. Gracias, Berta, lo tomo en cuenta. ¿Qué nos dice Luciana? Sí, profesor, buenas noches. En mi caso, mi grupo trabajamos una de los cuatro elementos que vendría a ser la actividad material. Vimos un caso con respecto a la intervención que tuvo la Municipalidad de Lima cuando se habían, digamos, puesto ciertas vallas publicitarias y de las cuales no estaban, digamos, fiscalizadas o más bien tenían que evaluar las condiciones de esta, como vendría a ser la ubicación, la altura y la distancia que esas tenían, ya que eso es parte de su actividad material que vendría a ser actuar sobre una realidad física concreta y prácticamente analizar ello para poder regular tanto en la ejecución de lo que se está dando y como también los controles eventuales y medidas sobre las estructuras físicas, ¿no? Y eso, bueno, he trabajado con mi grupo. Perfecto, Luciana, muchas gracias.
Qué importante lo que nos dice Luciana, porque dentro de esas cuatro actividades, de esos cuatro productos, de esos cuatro idiomas que habla la administración pública, seguramente el menos conocido y por lo tanto el más difícil de identificar es el de la actividad material de la administración, que tuvieron dos de sus grupos, dos grupos, el grupo 4 y el 8, tuvieron que exponernos cuál era un ejemplo de una actividad material y cuáles eran sus procesos, ¿no? ¿Qué procesos utilizaban para llegar a esas conclusiones, a ese tipo de actividades? Entonces, muy bien, señores. ¿Alguien más quiere tomar la palabra antes de pasar a la PPT del día? Perfecto, chicos. Vamos a poner en pantalla y damos por agotado el primer tema del curso, que es hablar en general sobre los procesos de la administración, y ya nos quedó clarísimo que la administración habla múltiples idiomas y también tiene varios procesos, tiene varios productos y por lo tanto tiene varias fórmulas, varios pasos, varias recetas para cada uno de esos productos. Entonces, en este curso que es procesal administrativo, si bien deberíamos estudiar todos los procesos de la administración, lamentablemente en todas las universidades peruanas el curso de procesal administrativo está construido netamente para estudiar solo uno de los procesos que tiene la administración pública. ¿Cuál es? El destinado a la producción del acto administrativo. Es decir, dentro de los cuatro productos clásicos, que son acto, reglamento, contrato y actividad material, este curso de procesal administrativo está hecho para estudiar el procedimiento administrativo, llamado así porque lleva a la conducción o conduce a la concepción, a dar a luz a un acto administrativo. Ya, chicos, entonces cuando en este curso o en la práctica calificada hablemos de procedimiento, ustedes automáticamente se sitúan en el acto administrativo. Que para todos nosotros, cuando hablemos de procedimiento, eso equivalga, eso sea igual a procedimiento administrativo. Ya, chicos, y cuando hablemos de procesos en general, estamos hablando de cualquiera de los procesos múltiples que tiene la administración dentro de sus productos, de sus múltiples productos, señores. Ya, chicos, entonces, esto a modo didáctico, a modo pedagógico, para entendernos, porque alguno puede confundir, pucha, mi profe ya me enseñó mi TUA de la LPAG, mi ley 27444, ya sé cómo utilizar un procedimiento, pero luego cuando conoce el tema de contratos, reglamentos, se va a dar cuenta que ese procedimiento no es aplicable para contratos, para reglamentos, para actividad material. Nos quedamos en el vacío, ¿no? Nos quedamos en la confusión de qué cosa aplicamos. Pues bueno, habrán cursos específicos en los que les enseñarán o se les enseñará a aplicar esos otros tipos de procesos para otro tipo de productos de la administración. Entonces, agotada esta primera clase, esta primera materia de los procesos grandes de la administración, ahora sí podemos aterrizar con propiedad en la materia 2 de nuestro curso, que es el procedimiento administrativo. Y aquí pues agárrense bien, sujétense bien, acomódense en sus sitios porque nos vamos a llevar pues varias sesiones en conversar todas las fases del procedimiento administrativo. Lo primero, de saque, lo primordial, lo inicial para esta sesión es que ustedes ya están situados que cuando hablamos de procedimiento, al toque su mente se dirige a acto administrativo. Efectivamente, me han pedido remonstrar, ¿no?
por ahí me mandaron una solicitud. Si por ahí tienen alguna solicitud de algún tipo de ayuda de la IA, me avisan, pues me avisan y lo vemos. Ya, bien chicos, les decía, cuando hablamos de procedimiento y de eso vamos a hablar eh, de aquí en adelante, en algunas clases, en algunas, varias clases, por ser sincero, ¿no? Es que estamos hablando de la ruta, vamos a estudiar la ruta, el camino para llegar al producto final, acto administrativo. Ya, señores, muy bien. A ver, me dicen por interno, es para que la clase también quede escrita, porque hablando y preguntando, el compañero lo escribe y se le puede preguntar directamente para no interrumpir la clase. Parece genial, parece bien. Entonces, me piden el acceso y yo se los doy. Ya cuando quieran y como quieran, me avisan, vuelven a mandar la solicitud y yo lo acepto. Gracias, chicos. Muy bien. No ha dicho nada que me he cortado el pelo. Sí, ya tocaba, está demasiado pelucón. Ya está cambiando el clima y también es importante cortarse el Yo lo cabello. veo igualito, profesora. Ah, sí. Debe ser pues esto de la cámara, que no permite diferencias. Pero bueno, y ojalá tengamos la oportunidad de hacer un compartir antes de que acabe el ciclo para las últimas clases y ahí ya nos conocemos. Muy bien, antes de seguir divagando, de seguir distrayéndonos lo siento, seguramente a muchos de nosotros nos pasa, somos un poco dispersos, ¿no? Estamos hablando de una cosa y se nos aparece en la mente otra y no podemos dejarlo pasar, ¿no? Tenemos que abordarlo en ese momento y a veces eso dificulta el entendimiento, pero no se preocupen, es normal y está bueno, o sea, no pasa nada, está bueno que sean así para que más bien eso significa que su mente conecta con muchas cosas durante el momento en que están tocando un tema, ¿no? Entonces van haciendo lluvia de ideas y conexiones, lo cual denota que realmente tienen un interés en la situación. Muy bien, chicos. Otra vez divagué, lo siento. Entonces estamos que cuando hablamos de procedimiento estamos hablando de acto y de aquí a las siguientes sesiones, en algunas cuantas sesiones más, vamos a hablar de el procedimiento para llegar al acto administrativo. Y bien, señores, ¿por qué razón tenemos en pantalla una foto de expedientes como si estuviéramos hablando del PJ, del Poder Judicial, ¿no? Alguno pues pensará, profe, se ha confundido, ¿no? Esta es una clase de Derecho Administrativo 2, no es una clase de procesal civil, ni de procesal laboral, ni de procesal penal, donde todavía tienen así rumos de papeles, de expedientes, donde los practicantes todavía, los asistentes o practicantes todavía se dedican a coser expedientes. No sé si ustedes ya llegaron a esas épocas, yo creería que ya no deberían estar haciendo eso en el Poder Judicial dada la digitalización, ¿no? Pero creo que en algunos juzgados todavía se cultivan esas artes, pero lamentablemente cuando hablamos de procedimiento administrativo y de acto administrativo, también estamos hablando de este proceso, de este procedimiento, de esta ruta de papel, de esta ruta de cúmulos de cerros de papel de estas solicitudes de idas y vueltas de papeles que se acumulan, de procedimientos de nunca acabar, también de las técnicas, de las argucias, de las leguleyadas de abogados que pueden hacer para acelerar o para retrasar un proceso. Eh, Porque cuando hablamos de procedimiento administrativo, señores, estamos hablando de la vertiente, de la cara parajudicial de la administración pública. Así como la administración pública, señores, tiene varios productos, también tiene varias facetas. Es inmenso el mundo de la administración, ya les decía, ¿no? Es gigante. Entonces, tiene varias caras también para mostrarnos. Eh, Tiene la cara
en la que se parece a un congresista cuando reglamenta, cuando hace normas, cuando hace decretos supremos o reglamentos, ustedes entenderán que se termina pareciendo a un congresista, ¿no? Que es el legislador por antonomasia, que es el legislador eh, por, por, por derecho originario, ¿no? Porque está así establecido en la Constitución política. Pero cuando reglamentas, la administración se pone el traje de legislador y se pone también a hacer normas de carácter abstracto, ¿no? Cuando contrata se parece a nosotros, los particulares, los privados, porque esto de los contratos es más bien propio de la autonomía de la voluntad, ¿no? Me doy la mano con otra persona para hacer una alianza, para hacer un pacto, para hacer eh, una colaboración entre dos personas. Y en ese supuesto la administración se parece a un ciudadano cualquiera cuando contrata, ¿no? El contrato, ustedes recordarán de sus clases, es casi ponerse en posición de igualdad con el otro y poner en marcha un proyecto en común. Bueno, la administración también lo hace y cuando lo hace se termina pareciendo un poquito a los ciudadanos comunes y normales sin poderes, ¿no? Y cuando la administración pública activa esta potestad del acto administrativo, se pone su careta, su capucha, su máscara de juez. Termina pareciéndose al Poder Judicial, termina pareciéndose al juzgado, al juez, al que dicta justicia, porque en este caso lo que hace la administración, a diferencia del contrato, a diferencia del reglamento, es determinar lo que corresponde, no digo lo justo, porque la administración pública, ahí hay una diferencia de millones de años luz. La administración pública no puede determinar justicia porque no es su competencia constitucional, pero sí lo que hace materialmente es determinar la situación jurídica de las personas, decirles lo que le corresponde, lo que es su derecho o lo que no es su derecho. Ya, señores. Y por eso es que el título de esta PPT es Actividad parajudicial, proceso parajudicial de la administración pública. Es decir, una ruta similar, una ruta espejo a la ruta judicial que está propiamente en el PJ. Esto es lo que sucede en el procedimiento administrativo. Entonces, ustedes no me dejarán mentir que dentro de la administración pública, seguramente ustedes ya han tenido oportunidad de ayudar en algún despacho de abogados, de ayudarle a algún abogado, de hacer alguna práctica, o también desde el Estado, trabajar desde el Estado, y se han dado cuenta, pues, que, por ejemplo, cuando uno quiere eh, abrir una discoteca, un restaurante, quiere empezar su negocio propio, que es el clásico procedimiento administrativo, tiene que ir a tocar a la puerta a la municipalidad para que la municipalidad, luego de una evaluación, determine si a mí me corresponde o no el permiso. Es decir, lo que realiza la municipalidad en ese ejemplo es una determinación de si me corresponde o no el derecho, de si gano o no un derecho, es decir, va a modificar mi situación jurídica, porque probablemente yo pueda salir de ese proceso, de ese procedimiento con mi patrimonio incrementado, ¿no? Porque tenga una licencia o simplemente pues salgo con una afectación a mi derecho a la libertad empresarial porque me han negado la posibilidad de emprender y luego podré ir pues no sé, a la vía de reconsideración y al Poder Judicial. Entonces, lo mismo sucede, por ejemplo, si queremos obtener un permiso de pesca, ¿no? Que también es otro, la obtención de permisos, de licencias, son los típicos procedimientos administrativos iniciados de parte, a solicitud de nosotros, los ciudadanos. Nosotros que tenemos derechos, somos libres, tenemos libertades para emprender, para no emprender, para, para divertirnos, para entretenernos, tenemos muchas libertades
pues a veces la administración se pone un poco espesa y nos pone reglas para ejercitar nuestras libertades, ¿no? Nos dicen, bueno, no puedes, quiero crear un banco. Bueno, pues un banco es una cuestión, es un emprendimiento sumamente riesgoso y para eso tienes que obtener tales y tantos permisos. A veces la administración se pone espesa y establece regulaciones específicas muy fuertes para ejercitar ese tipo de libertades. Y nos dice, tienes que pasar primero por esta vía parajudicial de la administración que se llama procedimiento administrativo, en la que yo voy a evaluar si te corresponde o no te corresponde el derecho, como si fuera un juez, ¿no? Porque ustedes saben que exactamente eso es lo que hace un juez, determinar si te corresponde o no te corresponde el derecho, ¿no? Tú llegas con otra parte que piensa distinto a ti, llegas al proceso judicial y puedes salir perdiendo o ganando. Lo mismo sucede en un procedimiento administrativo. Y se dan cuenta que esta es una ruta tan particular porque no existe otra ruta en los procesos de la administración donde pase eso, donde se determinen mis derechos. En el reglamento no hay ninguna afectación individual, no hay ninguna dación específica de derechos. En el contrato tampoco, en el contrato más bien hay un concurso, en la actividad material menos. Ya, señores. Entonces, para aquellos que les gusta apuntar conceptos, allí en la segunda parte de la lámina está el concepto de la ley. ¿Qué cosa es un procedimiento administrativo? Conjunto de actos y diligencias conducentes a la emisión de acto administrativo que produzca efectos individuales o individualizables sobre intereses, obligaciones o derechos, ¿no? Entonces, ratificamos lo que dijimos al comienzo, ¿no? Procedimiento administrativo, conjunto de actos y diligencias conducentes a la emisión, a producir un acto administrativo. Entonces, no cabe duda, señores, no hay margen a discusión de que este procedimiento del tubo de la LPAG, de la Ley del Procedimiento Administrativo General, está hecho para producir actos. Ahí no dice para la emisión de reglamentos o para la emisión de contratos o para la emisión de actos materiales. Ahí dice para la emisión de actos administrativos. Entonces, con eso nos sacamos la duda de la cabeza, porque créanme, hay muchos abogados que todavía piensan que la LPAG, es decir, la Ley del Procedimiento Administrativo General, se utiliza para todo tipo de productos de la administración, ya lo cual no es correcto, no es preciso, no es así. Muy bien, señores. Y entonces, ya conociendo que esto del procedimiento administrativo, eh, lo que busca es la emisión del acto, que es se, se, se activa un tipo de proceso parajudicial, es decir, paralelo, similar, espejo a lo que sucede en el PJ. Ustedes ya más o menos creo que han escuchado lo que significa parajudicial, ¿no? Así como paranormal, ¿no? Eh, Paranormal, lo distinto a lo normal, ¿no? O sea, lo que está pues al otro lado de lo normal. Entonces, o paramédico, ¿no? Que también pues es un espejo de los médicos, pero que no tienen todavía la profesión, ¿no? Los paramédicos seguramente tienen una formación distinta, una formación igual de técnica, pero no son, por así decirlo, médicos. Entonces también tenemos para jueces, ¿no? Que son los administradores que se dedican a emitir actos administrativos, los administradores públicos. Son una especie de pequeños jueces. Los miembros, los consejeros, los vocales de los tribunales administrativos también terminan siendo pequeños jueces que se pasan la vida, tienen funciones de la emisión de determinación de las situaciones individuales de todos los ciudadanos, ¿no? Por ejemplo, los tribunales de UEFA, los tribunales de OSINAMI, los tribunales de su salud, los tribunales de SUNAFIL, tanto tribunal que existe hoy en día que se dedica justamente a eso, a determinar pleitos, controversias. Si se dan cuenta, chicos, este mundo del procedimiento administrativo que hoy empezamos a ver
es el mundo de la controversia jurídica, es el mundo que más le gusta a los abogados, porque es el mundo de lo contencioso en el sentido más histórico, más abstracto de la palabra. No piensen en el proceso contencioso administrativo, piensen en qué significa de manera general en la RAE, si quieren, por así decirlo, como palabra, como una institución general del derecho. ¿Qué significa lo contencioso? ¿Qué significa que algo sea contencioso? ¿Y qué significa que algo no sea contencioso? ¿Alguien por ahí tiene una idea? Cuando alguien habla de un tema contencioso, porque en el Poder Judicial también hablan, ¿no? de procesos no contenciosos, ¿no? Por ahí he visto en algunos códigos que los notarios, no sé, que hay jueces que también ven procesos no contenciosos. Entonces, ¿qué significa esto de lo contencioso? ¿Qué dice André Prado? Profesor, yo creo que lo contencioso es cuando existe un litigio, un conflicto, o sea, el juez ahí tiene que resolver algo porque hay dos partes que se están enfrentando. En cambio, lo no contencioso sería aquello donde solamente digamos, no existe alguna disputa, es todo lo contrario, ¿no? No hay un conflicto entre partes. Entonces, por ejemplo, en el caso de lo que es los temas administrativos, yo lo vería como algo más no contencioso, ¿no? Por ejemplo, cuando una persona quiere sacar una licencia, un permiso, etcétera, sería un caso de algo no contencioso. Pues André, muy bien, Camila. Bueno, de por sí la palabra es controversias o contradicción, pero como mencionó mi compañero, es cuando hay disputas. En el caso de la AP es entre, bueno, los ciudadanos y las instituciones. Em, y se me fue la palabra que iba a decir hace un ratito, perdón, porque justo estaba leyendo que en el aspecto de contencioso, aparte del administrativo, del civil y laboral, tienen ciertas diferencias en la contraposición de la jurisdicción voluntaria, si no me equivoco. Perdón, se me fue la idea. Sí, 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 no, no te preocupes, Camila. Cuando lo tomes de vuelta, activas tu mano levantada y cuando quieras. Gracias. Igual tomo las ideas de ambos, tanto de André como tuya, porque está correcto, ¿no? Lo contencioso es la controversia, como dice Camila, como dice André, efectivamente es la existencia de un litigio, de un pleito entre dos partes. Cuando alguien habla, incluso no siendo abogado, incluso teniendo cualquier otra profesión o hablando pues en idioma coloquial, si alguien dice, oye, esto es un asunto contencioso, no vuelen en imaginación, no está hablando seguramente tu vecina del tema del proceso contencioso administrativo, de la vía judicial de la administración, ¿no? Está hablando de un tema litigioso, ¿no? Está hablando de un tema donde dos partes tienen opiniones encontradas, donde dos partes tienen un pleito y probablemente tengan que buscar un tercero para que dirima esa controversia. Camila, Sí, profe, una pregunta. Justo lo que menciona, por ejemplo, lo que hemos visto en las elecciones pasadas, que creo que denunciaron a la Junta Nacional de Elección, de Justicia o de Elecciones, no me acuerdo. Eso creo que era por el debido proceso. Ahí también entran en controversia jurídica, ¿cierto? al Jurado Nacional de Elecciones, por qué lo denunciaron? Hazme acordar. Creo que por lo que pasó en las elecciones con Pedro Castillo, esto de que sacaron y luego inscribieron partidos fuera de tiempo, lo de Cocrobeto, no me acuerdo cómo se apellida, y que eso hizo que cambien ciertos artículos, pero no me acuerdo Ujú. cuáles ahorita. Sí, 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 sí. O sea, en esas situaciones, de hecho, también hay una vía, por decirlo de manera general, contenciosa, donde cuando hay sale de carrera algún partido político o hay alguna afectación a algún candidato o algún partido político en específico, se activa los jurados electorales especiales, ¿no?
Entonces ahí es donde cada uno defiende de manera individual su derecho. Si bien ya luego se puede modificar de manera general las normas para que esto no vuelva a pasar, el asunto contencioso per se es aquel que se batalla de manera individual. Por eso es que estamos en el mundo del acto administrativo y en el mundo del Poder Judicial, el mundo de la sentencia, porque estamos hablando de una pelea, de una batalla de personas con nombre y apellido, totalmente individualizables, ¿no? Esos son los asuntos contenciosos. Gracias por la pregunta, Camila, que nos lleva a esta aclaración, ¿no? Eh, la controversia tiene que ser individualizada, ¿no? No basta con que tengamos un espíritu, por ahí una motivación así media vaga de que no nos parece. Lo contencioso es aquello donde hay afectado un derecho propio, donde somos legítimos defensores, ¿no? No solamente somos opinólogos de algo que le afecta, no sé, a la comunidad chipiva, a la comunidad nativa, al Cusco, no sé, pues algo que esté, que no sea nuestro interés específico, o que no, o que nos interese de manera general como peruanos, nada más. Eso no es un asunto contencioso, ¿no? Eso es una aspiración, una expectativa. Si nos toca nuestra propiedad, si nos toca pues nuestro derecho a la participación política, si nos toca nuestra libertad empresarial, ahí recién se vuelve un asunto contencioso porque nos afecta individualmente, no de manera general como peruanos como peatones o como... Nosotros pertenecemos a muchos grupos, ¿no? Hasta el grupo general de seres humanos, que podemos formar un grupo de WhatsApp con todos los seres humanos, ¿no? Seguramente no sería posible, pero no estamos hablando de nuestras características que nos hacen pertenecer a un género, sino más bien de nosotros como individuos. Ya chicos, entonces ahí se empiezan a delimitar los asuntos contenciosos, ya, y a lo que iba chicos es que cuando tenemos identificado este asunto contencioso, este asunto del pleito, nos damos cuenta que la administración, y ahí voy a eh, precisar un poquito lo que señalaba André. André también nos decía algo muy importante, muy valioso, que yo creo que está bien el razonamiento que él ha hecho cuando André nos dice, profe, pero en la administración pública no siempre hay pleitos, ¿no? Yo creía que la administración pública más bien ve temas no contenciosos. Ahí André está casi en un 80% de acierto, porque la administración pública no se encarga de resolver pleitos. Es más, la mayor parte de su actividad lo que hace es pura ejecución. Son actividades no contenciosas, son actividades de gestión, de ejecución, de puesta en marcha. Para resolver contenciosos está el juez, pero tenemos esta excepción única, obviamente, dentro del mundo del derecho administrativo y de la administración, donde también la administración se encarga de resolver temas contenciosos. Y este es el mundo del procedimiento y del acto administrativo, señores, donde también la administración actúa como un juez, se parece al juez, por eso es que es parajudicial. Ya chicos, si ya vamos a ver, y ustedes se estarán preguntando en su cabeza, profe, ¿y cuáles son las dos partes que tienen el problema en curso aquí? Porque entiendo que la administración es el juez, ¿no? Es la autoridad. ¿Y quiénes son las dos partes que se van a presentar en este campo de batalla que es un juicio? Bueno, pues ahorita lo vamos a ver. El tema, chicos, aquí ya lo pueden ir viendo. El tema, chicos, es que cuando hay una situación que nos afecta personal e individualmente y queremos hacerla cambiar o queremos reivindicarla, queremos tomarla, queremos ejercitarla, por ejemplo, eh, salimos salimos de la universidad y decimos, ¿sabes qué? Bueno, ya salí de la universidad, veo que me espera el inmenso mundo del desempleo, pero mientras tanto, pues me voy a unir con mi amigo de la universidad para hacer nuestro puesto de jugos, ¿no? De algo hay que vivir, ¿no? Entonces,
Si quiero reivindicar esa libertad de que yo puedo ser empresario y puedo dedicar mi emprendimiento a lo que quiera, obviamente no es necesario ir a un juez. En el fondo, chicos, termina habiendo una especie de conflicto, una especie de pleito, una especie de disputa. Y usted me dice, profe, pero si ese es un derecho que me corresponde, ¿con quién tengo que pelear? Bueno, vas a tener que pelear con una administración que no siempre va a estar de acuerdo con que tú ejercites tu libertad empresarial, porque, por ejemplo, hay que complejizar un poquito más el caso, ¿no? Tú quieres abrir, eh, no sé, pues un tema más complicado, más riesgoso, ¿no? Quieres abrir tu empresa de pirotécnicos, ¿no? Entonces, claro, es tu derecho de emprender, pero tienes del otro lado del ring a una administración pública que puede decir, ¿sabes qué? Si tienes derecho a emprender, tienes todo el derecho de ser el empresario de pirotécnicos que quieras, pero no te puedo permitir que lo hagas en pleno corazón de Miraflores, por ejemplo, ¿no? Si tu solicitud va a ser, quiero poner mi tienda de pirotécnicos ahí en Miraflores, probablemente tengas todo el derecho, pero la administración te diga, ¿sabes qué? Aquí voy a ser yo tu contrincante, porque yo represento los intereses de todos los vecinos de Miraflores y te digo que por la tranquilidad de los vecinos no puedes establecer o ejercitar tu libertad aquí. Entonces te voy a denegar el derecho. Tú me presentas la solicitud y yo te voy a emitir una resolución, un acto administrativo denegando este derecho de emprender en el rubro de los pirotécnicos. Y te das cuenta que no solamente te peleas con una contraparte en el Poder Judicial, sino que también vas a tener peleas en la vía administrativa, donde de manera llamativa tu contraparte es a la vez el juez. Es decir, te vas a pelear con el juez. Una cosa nunca antes vista en la vía judicial donde el juez va a ser tu enemigo, tu contraparte, ¿no? Salvo que tenga un conflicto de intereses, y que el juez sea pues el compañero que te odiaba en la universidad, ¿no? Donde ahí inmediatamente lo que vas a hacer es recusarlo, ¿no? Para que salga del proceso. Pero en el procedimiento administrativo, señores, es totalmente normal que el juez sea a su vez tu contraparte, tu archienemigo, sea a la vez el que está al otro lado del ring, porque tiene otros intereses distintos a los tuyos. A él no le interesa que tú ejercites tu libertad de empresa, a él le interesa que lo hagas en orden con los intereses de toda la ciudadanía o del sector que regule. Entonces, por eso es que en la pantalla dice que en el procedimiento administrativo la administración es juez y parte en sus controversias. Ya, señores. Entonces, por ahora y solo por ahora, demos una pausa de 15 minutos para volvernos a conectar. Antes, André nos tiene una consulta. André, Sí, profesor. Entonces, para cerrar esta idea, se entendería, por ejemplo, cuando una persona quiere sacar un permiso como un procedimiento contencioso. es, en palabras muy generales, Ujú. un proceso contencioso. Es decir, es un proceso donde vas a tener que pelear el derecho. Ya vamos a ver por qué se entiende así. Ya, pero, o sea, le estamos dando características, ya no significa que se llame procedimiento contencioso, se llama procedimiento administrativo, pero tiene características contenciosas, es decir, tiene características de un pleito, se parece mucho al Poder Judicial, porque ya van a ver ustedes que van a tener etapa de pruebas, van a tener etapas para presentar alegatos, como si fuera un proceso judicial, porque realmente hay una controversia, no es que todo sea camino llano, no es que todo sea camino pues listo para reivindicar el derecho. Habrán derechos más difíciles de reivindicar, otros más fáciles, como por ejemplo abrir una tiendita, ¿no? ¿Qué tan difícil puede ser? No creo que el de la municipalidad se ponga terco para no darme un permiso de una tiendita, ¿no? No sean malos, ¿no? Pero sí para algunos negocios altamente riesgosos. Ya vamos a llegar a eso también. Pero sí, es una característica del procedimiento administrativo que sea contencioso, es decir, que haya una controversia. Ya, muy bien, André, muchas gracias. ¿Alguna duda más hasta aquí?
Perfecto, entonces vamos a la pausa comercial y regresamos tras esta para cerrar el día de hoy. Nos vemos en un ratito.
¿Quién te va a salir? Sí, ¿no? Pero no es mío. No, es mío, mira, es Carlos. Carlos. El tuyo no se arregla. Señor. Ya ves, el mío está roto, el tuyo no. ¿Cómo es eso?
Señores, estamos de vuelta. Pasen la voz que estamos de vuelta por aquí para cerrar la segunda parte de clase. Bien, vamos a por interpantalla. Entonces, aquí lo habíamos dejado. Lo habíamos dejado en la diferencia sustancial con el proceso judicial. Eso todavía no lo habíamos tocado. Lo que habíamos tocado es que la administración pública en este proceso, en este procedimiento que se llama, en este procedimiento administrativo dirigido a la emisión del acto, tenemos la particularidad que es la única ruta en la que la administración es juez y parte al mismo tiempo, ¿no? Es es el único proceso contencioso en todo el ordenamiento jurídico. Es una realidad, es una anomalía en muchos sistemas jurídicos latinoamericanos a nivel y también algunos sistemas a nivel mundial en el que se entiende que el juez es a la vez también una parte interesada en el resultado de la controversia. Y habíamos puesto varios ejemplos, ¿no? Los típicos ejemplos son los ejemplos de los permisos. Quizá en los permisos más simples, en los permisos menos riesgosos, es más sencillo, mejor dicho, es más difícil identificar la existencia de una controversia, ¿no? Porque ahí casi en qué circunstancias pues te podrían denegar, casi en ninguna circunstancia, ¿no? Deberían otorgarte fácil una licencia, pero más bien en permisos con mucho mayor riesgo, como el caso que habíamos puesto eh, del permiso para operar una empresa de pirotécnicos, o por ejemplo, si tú quieres portar armas, eh, que son casos un poquito más complejos, allá nos vamos dando cuenta que la administración probablemente se ponga en una posición más de pelea, ¿no? No va a ser tan sencillo, porque la administración no solo va a resolver, sino que tiene la obligación de evaluar y de tomar en cuenta lo que va a generar ese permiso o esa licencia en el funcionamiento de su sector, ¿no? Siempre pongo el caso en otros cursos de los permisos de pesca, ¿no? Probablemente todos los pescadores, todos los ciudadanos, todos los empresarios del puerto de Paita tengan la aspiración legítima de ser, de llegar a ser pescadores, ¿no? Si mi padre fue pescador, si mi abuelo fue pescador, yo también quiero ser pescador cuando sea grande, ¿no? Seguramente podrá decir por ahí algún niño de la zona, ¿no? Pero luego, de allí a que esa aspiración se convierta realmente en un derecho obtenido con una licencia, con un permiso de pesca, con que tú tengas una embarcación y puedas lanzarte a sacar eh, recursos del mar, pececitos, probablemente tengas que pasar por el tamiz, por la evaluación de una administración pública que más allá de tus legítimas aspiraciones y de tu árbol genealógico y de seguramente tus ascendentes, que tus familiares, que sean todos pescadores, pero a ella pues va a tomar en cuenta medianamente esos antecedentes. Lo que más va a tomar en cuenta es si ya no tienen demasiadas licencias, permisos concedidos en esa zona. Quizá dando un permiso o una licencia más, esté comprometiendo, esté poniendo en riesgo el recurso hidrobiológico, ¿no? Los pececitos que estén ahí, ¿no? Quizás si le damos permisos de pesca a todo el mundo, terminemos depredando y extinguiendo alguna especie, ¿no? Y ahí vamos a llegar con que el procedimiento termina siendo un mal para la ciudadanía. Entonces, se dan cuenta que allí la administración tiene que tomar una postura, tiene que ser tu contraparte, tiene que decirte no tan rápido. Ya tengo 5.000 licencias, 5.000 permisos de pesca en ese lugar donde tú estás pidiendo. Entonces, por ahora no te lo voy a conceder. Entonces va a ser, ¿por qué? Porque él representa a todos los ciudadanos
que seguramente pueden tener interés en que el mar continúe con riqueza biológica, ¿no? Todos nosotros disfrutamos con que cada cierto tiempo haya conchas negras, ¿no? Pero si damos permisos, incluso en veda, capaz desaparece o luego ya no sale en la misma calidad, terminan migrando, etcétera, etcétera. Pueden producirse algunos daños que nos termina privando de un cevichito, ¿no? Imagínense qué terrible sería vivir sin cevichito, ¿no? Entonces, señores, em, en procedimientos de parte de permisos de licencias, sí se puede identificar la existencia de una controversia, sí sea un poco difícil identificarlo, y por eso es que el señor Prado nos decía, probablemente la administración no tenga muchos procesos contenciosos, es cierto, pero sí tiene algunos, en los que sí podremos identificarlo fácilmente, el litigio, la controversia, el pleito, es en los procedimientos sancionadores, chicos, que también vamos a estudiar en este curso. Efectivamente, en los procedimientos sancionadores, chicos, que es un tipo específico de procedimiento administrativo, porque ya ustedes podrán identificar que la sanción es un tipo de acto administrativo, por ende el procedimiento sancionador es un tipo también de procedimiento administrativo, en el que, si se dan cuenta, también vamos a reivindicar un derecho, que es ni más ni menos que el derecho a la presunción de inocencia. Estoy dando algunos matices de lo que vamos a estudiar más adelante. ¿Ya? Imagínate que un día de la nada, pues estás tú bien sentado en la sala viendo combate, esto es guerra, pero que ya hayan cambiado de gustos. Y de la nada llega, pues te tocan la puerta y te notifican un pliego de cargos donde dicen que has estado manejando a más de 120 por hora la noche anterior en la avenida Javier Prado, ¿no? Y te dicen, tienes 5 días para defenderte, para emitir descargos respecto de esta acusación. Te estoy acusando. ¿Quién me acusa? La Policía Nacional del Perú. Imaginémonos. La Policía Nacional del Perú me ha tomado fotos, hay fotopapeleta, hay por ahí pues video también donde se determina que tú ibas en tu carro a 120 kilómetros por hora. Imagínense que esté prohibido, ¿no? Obviamente. Eh, y te dicen tienes 5 días para defenderte, ¿no? Entonces ahí te das cuenta que en un procedimiento sancionador, que es un tipo específico de procedimiento administrativo, es más fácil identificar el conflicto, el litigio, la controversia, porque ahí es propiamente una administración que te amenaza, una administración que está en contra tuya, ¿no? Entonces te das cuenta que tu contraparte es la propia administración pública y finalmente va a ser ella la misma que va a resolver, ¿no? Es un procedimiento cuesta arriba. Y por eso es que, chicos, en la pantalla, en la PPT, en el gráfico, se puede identificar que esas flechitas y esa raya, este rectángulo, no está tan equilibrado, ¿no? Si se dan cuenta, es como una especie de balanza que está más inclinada a favor de la administración en el procedimiento administrativo. ¿Y por qué razón sucede esto de que tenemos una balanza inclinada a favor de la administración? Por la simple razón ya dicha de que la administración no solamente es parte, sino que también va a ser el juez, va a ser la que nos va a resolver la controversia. Entonces, ¿qué tal poder, no? Que tiene ahí una administración de no solamente contradecirnos, ser nuestro contrincante, sino también el que va a decidir el resultado de la pelea, ¿no? Hay que ser muy, muy imparciales, muy buena gente, muy ético, muy moral para tener esos dos poderes a la vez, ¿no? Imagínate que tú llegas a una pelea a una disputa, a una discusión con tu vecino, pero a la vez tú eres el que vas a decidir el resultado. Probablemente no tengas muchos incentivos para ser imparcial, ¿no? Probablemente tú vas a decidir que el ganador seas tú. Bueno, pues ese poder tiene la administración de un caso concreto decidir
la solución a la controversia siendo totalmente objetivo. ¿Qué tal reto, no? Ser objetivo y decidir según lo que corresponde. Vamos a llegar finalmente al resultado, chicos, más adelante de que mm, no existe la objetividad en el procedimiento administrativo. La administración pública siempre y en todos los casos va a terminar resolviendo a favor de sus intereses. Esto no es malo. Esto significa que si te dan la licencia, el permiso, este que pediste para pescar, es probablemente porque la administración le favorece o no le molesta que tú pesques en sus dominios, porque la administración pública representa a todos los peruanos también, ¿no? Y ese mar donde tú quieres pescar es de todos nosotros. Entonces, si terminas resolviendo a tu favor, no significa que te esté haciendo no te esté haciendo un favor, una gracia, sino que él ha juzgado que no le pones en riesgo ese bien tan preciado como es el mar de todos los peruanos. Ya, chicos, entonces siempre va a terminar resolviendo según lo que más favorezca al interés público, al interés general, al interés que cautela. ¿Y qué es esto que está en rojo? Que está resaltado, que está en colorcito rojo, que dice una diferencia sustancial con el proceso judicial. Sí, efectivamente, que en el proceso judicial realmente sí hay imparcialidad, sí hay objetividad. En el proceso judicial, una de las características principales, y no es la más importante, es la neutralidad del tercero, que es el juez. Si en el proceso judicial no hay un tercero neutral, se acaba todo. Apagamos la luz y nos vamos y ya no existe el derecho. Porque para que exista derecho, para que exista justicia, necesitamos un tercero imparcial. Entonces, esa es la diferencia sustancial del procedimiento administrativo con el proceso judicial. A pesar de que se parezcan mucho, de que decidan lo mismo, es decir, decidan, tengan las mismas funciones de determinar las situaciones jurídicas, tengan la misma tarea encargada, igual tienen una diferencia sustancial, chicos, que es la neutralidad. No existe neutralidad en el procedimiento administrativo, sí existe la neutralidad en el proceso judicial. Ya, señores, ya para ir casi cerrando el tema del día de hoy, quiero que se pongan pues en la situación de esta pelea desigual que es el procedimiento administrativo. Perfecto, tenemos una tarea, una función administrativa que se parece a la del juez. Tenemos que determinar la situación jurídica del señor André, de la señora Luciana, de la señora Camila. Por ejemplo, tenemos que decidir si les corresponde o no les corresponde un permiso, si les corresponde o no una sanción, o si son inocentes o si son culpables. A veces la administración tiene esas tareas y ahí estamos hablando del procedimiento. Cuando identificamos esa tarea, inmediatamente decimos, ok, esto es procedimiento. La tarea parajudicial de la administración, la tarea contenciosa de la administración es procedimiento y es acto. Estamos hablando de procedimiento y acto, porque estamos hablando de la vertiente parajudicial. Entonces, si tenemos esa tarea de determinar y de armar, pues inmediatamente mentalmente nos hacemos un ring de pelea, ¿no? Porque nos preparamos para los golpes, nos preparamos para los puñetes, para las patadas, porque eso es lo contencioso, es un ring, es un campo de batalla, es un ida y vuelta, es un ir y venir de golpes. Y efectivamente nos preparamos a que aparezca nuestro contrincante en el otro lado del ring, en este caso pesando 10 toneladas, el SUNAT, ¿no? Imagínense, ¿no? O la Autoridad de Protección de Datos, o el INDECOPI, eh, todas las autoridades administrativas que puedan imaginarse, ¿no? Y tú pequeñito en un lado del ring esperando a que te lleguen pues los puñetes y las patadas.
en esa pelea desigual, donde no solamente tiene toda una maquinaria administrativa tu contraparte, sino que también tiene el poder de resolver. Es decir, él casi que se va a quedar quieto a que tú le des puñetes, patadas, que casi que ni le hacen nada ni cosquillas, para ver si tú lo convences, ¿no? A ver, convénceme de que tienes la razón. Casi que te traslada la carga de la prueba, lo cual es lamentable, es una mala praxis, pero así ha sido construido nuestro procedimiento y eso va a ir cambiando, esperamos, con el paso del tiempo, pero es hoy y esto es una especie de crítica, señores, a la construcción de nuestro procedimiento, donde tenemos que convencer a la administración de que somos inocentes o de que nos corresponde un derecho en una actividad más o menos riesgosa. Entonces, para que ese ring de batalla, ese campo, no sea un campo tan desigual, no sea una pelea tan desigual y no, y no morir en el round uno, a los 10 segundos de iniciar la pelea, para sobrevivir un poquito más y tener opciones, al menos de luchar con ese gigantón. Nuestro proceso, nuestro procedimiento administrativo nos ha dado algunas garantías jurídicas. Sepan, señores, que esta ruta parajudicial, esta ruta del procedimiento administrativo, es el camino de las garantías jurídicas. La ley del procedimiento administrativo general ha establecido bastantes garantías para que el proceso sea más o menos equiparado. Obviamente nunca va a ser igual, porque la administración tiene las de ganar siempre. Es como que cuando apuestas y la casa de apuestas siempre se lleva una parte, no pierde, ¿no? La casa de apuestas no pierde. Bueno, la administración tampoco pierde, siempre termina resolviendo a favor de sus intereses. Y si tú estás en el camino de sus intereses, si tú por ahí estás confundido dentro de sus intereses o coincides en sus intereses, pues probablemente puedas verte beneficiado. Pero siempre tienes que resolver a favor de sus intereses, porque si resuelve a favor de los tuyos, comete una ilegalidad, ¿no? Nadie puede parcializarse, ninguna administración puede parcializarse con un ciudadano para favorecer a su favor, ¿no? ¿Ya? Entonces regresamos a lo que decíamos, esta batalla desigual trata de ser menguada, de ser alivianada, de ser suavizada con algunas garantías. Por ejemplo, ¿qué garantías? Que te den a ti la oportunidad de presentar pruebas, de presentar descargos, de pedir informe oral, de pedir la palabra, ¿no? Es como si en ese ring de batalla te dieran 5 segundos para soltar tu mejor golpe y lo dejamos congelado a tu contrincante. Y tú te dan 5 segundos para que le metas el más fuerte de los puñetes, ¿no? Probablemente si usas bien tus 5 segundos puedas hacer algún tipo de daño. Eso mismo también se le da a la contraparte, al solicitante, al ciudadano, al empresario en el procedimiento. La opción de dar descargos, de ser escuchado, de ser oído, de presentar pruebas, de actuar pruebas, de recoger pruebas, de actuar audios, videos, pericias, como si fuera el PJ, ¿no? En el PJ todo también vale, ¿no? Las partes pueden desplegar todas sus argucias, sus argumentos, sus inventivas, contrata un abogado y se ponen creativos y presentan todo tipo de argumentos, ¿no? Ahí más o menos la pelea es verbal, ¿no? La pelea es de argumentos escritos. Bueno, aquí también en la administración el argumento puede ser escrito, puede ser argumentos físicos, argumentos digitales, argumentos tecnológicos, todo medio de prueba está permitido. Ya. Nos pregunta Camila si hay alguna reforma que busque corregir eso. Por ahora no. Tenemos 25 años de ley de procedimiento administrativo general y todavía la administración guarda muchos privilegios. Ya vamos a ver que obviamente que esta ruta desigual es un privilegio para la administración, ¿no? De todas maneras, ¿no? Entonces, por ahora todavía tenemos un procedimiento de este tipo. Kevin, enhorabuena. ¿Cómo estás, Kevin? Buenas noches, profesor. Sí, lo que usted menciona es muy cierto. Yo la verdad no... Bueno, hasta el momento tengo una dicotomía respecto a la doble instancia administrativa porque la administración pública nos ha demostrado que siempre actúa en base a sus beneficios o intereses
y muchas veces te reconocen ciertos derechos, inclusive hasta sancionándote cuando no existe ninguna prueba en contrario. Sin embargo, existen principios que justamente garantizan las potestades sancionadoras que tiene la administración pública, por ejemplo, el principio de presunción de licitud, justamente que se entiende que los ciudadanos o los administrados, ya sea empresas, personas jurídicas o personas naturales, actúan conforme a sus deberes o obligaciones. Así es. Perfecto, Kevin. Efectivamente, se dice pues que la administración tiene que presumir que todos actuamos de buena fe, que actuamos conforme a nuestros deberes, a nuestras responsabilidades, pero lamentablemente, como dice Kevin, nos notifican una acusación, nos acusan de algo y no lo prueban, y más bien nos trasladan la carga de la prueba a nosotros. Y eso es una vulneración al principio fundamental, al principio constitucional de la presunción de inocencia, alias presunción de licitud en el derecho administrativo, ¿no? La administración no puede tirarnos la carga de la prueba y decir, oye, tú prueba que eres inocente. No, a la administración debería probar que nosotros somos culpables. Entonces, lamentablemente, todavía se mantienen muchos privilegios a favor de la administración pública. Uno de ellos también es, como dice bien Kevin, el de la segunda instancia. En el derecho peruano se ha construido que el derecho administrativo, que el procedimiento administrativo deba tener necesariamente dos instancias. Yo digo, ¿para qué? Si estamos obligados a cruzar dos instancias, si no estamos de acuerdo con la primera, tenemos que obligatoriamente ir a la segunda porque hay un deber de agotar la vía administrativa, cuando nosotros queremos ya de una vez ir al Poder Judicial, que es el realmente neutral. Yo no quiero pasar más tiempo en el procedimiento administrativo donde tengo una contraparte que tiene todos los privilegios y donde yo tengo todas las de perder, ¿no? Nadie es tan desubicado para estar peleándose con alguien que es mucho más fuerte que él. Quiero ir al proceso donde tengo reales garantías, que es el proceso judicial. Bueno, pues hasta el día de hoy todavía tenemos leyes que consagran la obligación de todos los ciudadanos y los empresarios de agotar las dos vías administrativas, y para el legislador las dos vías administrativas son garantías. Es una garantía a favor del ciudadano. Yo lo cuestiono, yo creo que no. Yo creo que para muchos las dos vías son una carga, no es una garantía. Pero ahí están, ¿no? Es parte de lo que se ha previsto como garantías a favor del ciudadano en el procedimiento administrativo. Ya chicos, entonces, lo que quiero que se vea es que el mundo del procedimiento administrativo es el mundo de las garantías jurídicas. Es decir, ok, va a empezar la pelea y ¿qué nos toca? Construir un proceso donde haya garantías para las dos partes, para que no se mueran en el intento, ¿no? Es como cuando a los boxeadores les dan pues un protector bucal o les dan guantes, porque si se pelean así, así como así sin reglas, se matan los dos, pues, ¿no? Entonces, en el procedimiento administrativo, para que no mueran ambos en el intento, también se les dota de estas garantías que son algunas, las que están en pantalla: descargos, notificación, ser oído, impugnar, alegaciones, pruebas, etcétera, etcétera. Muy bien, señores. A ver, nos pregunta Camila, porque si no hay alguna reforma, profe, cuando cabe no temas para elección. Ah, ya. Para el trabajo final. Sí, el trabajo final, todavía no hay trabajo final. Yo creería que el trabajo final es un caso, todavía no se adelante. Ya chicos, no hay un tema. El trabajo final lo voy a explicar la siguiente clase. Va a ser un caso que ustedes van a resolver en grupo. Por ahora no corran. Creo que en el Canvas está todavía desactualizado. Ya, muy bien, señores. Hasta aquí dudas, preguntas, quejas, comentarios, retiros de cursos. ¿Todo bien, todo claro? Luciana. Sí, profesor, buenas noches. Respecto a los grupos de trabajo, he mandado una lista al grupo general de la cual ¿Cuántos grupos hay hasta ahora? ¿Todos han es, completado? sí, he mandado la lista de los grupos, ya son alrededor de 6 grupos ya, bueno, 7 ya confirmados, de los cuales faltaría un grupo formar, alrededor de 7 personas todavía les falta completar sus Allá. datos y no sé si podría dar un plazo más extendido para que puedan completarlo y mandarlo a usted.
Ya, porque si solo faltan 7, esos 7 van a formar parte del último grupo, ¿no? No, no hay Ok, problema. profesor. Ya, Ya, todos en los todo caso le juntamos. envío la lista ahorita. Ya, perfecto, Luciana. Muy bien, chicos. André, Profesor, a estas garantías de las que estábamos hablando se le podrían sumar algunas, por ejemplo, que vimos en el ciclo pasado, por ejemplo, el principio de legalidad, la garantía patrimonial, el deber de sin duda. motivación que deben haber en las resoluciones, también puede ser la revisión judicial, ¿no? Porque sabemos de que una vez agotada la vía administrativa se puede ir al juez, ¿no? Así es, así es. Efectivamente, André. A modo nada más de referencia se pusieron algunas de las garantías, pero como tú bien has identificado, el principio de legalidad, el que la autoridad solamente pueda hacer lo que la ley diga, no pueda ponerse creativo, eso también es una garantía, como tú bien dices, el debido procedimiento, la motivación, la posibilidad luego de ir al Poder Judicial después de tanto tiempo, pero igual poder ir, también es una garantía. Así que efectivamente todo lo que se estudió como garantías en el curso de Administrativo 1 aplica también para Administrativo 2. Perfecto. Gracias, André. ¿Algo más, chicos? ¿Alguna duda? Perfecto. Muy bien, señores. Entonces, si todo claro, si todo bien, les agradezco la paciencia y que tengan unas buenas noches. Nos vemos hasta el día miércoles. Hasta Gracias, luego, Hasta profesor. profesor. luego, Gracias. profesor.